Muy buenas noches, estimado profesor Marcos. El día de hoy vamos a hablar sobre la disertación de lo que será la unidad 2, los procedimientos ante los tribunales del trabajo. Las diversas fases del proceso laboral. Muy bien, antes de entrar a lo que es el proceso como tal, vamos a hablar de una pequeña reseña histórica para comprender los cambios que se han vivido con la ley orgánica del proceso del trabajo. Esta ley vino a sustituir la ley que databa del año 1959, que era la que guiaba este proceso, por ordenanza directa de nuestra Constitución, así como lo oye profesor, ya que la disposición transitoria cuarta, numeral 4 de la Constitución, establecía que se aprobará una ley orgánica procesal del trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma y especializada, y como resultado obtuvimos una jurisdicción especial distinta a las demás, concordante con los principios de formalidad e inmediatez y oralidad. Tenemos el inicio del proceso con el Tribunal de Mediación y Sustanciación a través de la demanda. Nos dice el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil que el procedimiento ordinario comenzará por demanda, que se propondrá por el escrito en el día y la hora ante el secretario del tribunal o ante el juez. Esto por remisión directa del artículo 11 de la LOCTRA, que indica que ante cualquier vacío que existiera en esta ley o ante cualquier necesidad se aplicarán las normativas de la legislación en leyes similares, en este caso el Código de Procedimiento Civil. El artículo 123 de la LOCTRA nos dice, en caso de enfermedad o accidente laboral, se deben ajustar 5 requisitos más, es decir, en el 123 se establecen los requisitos que debe cumplir el libelo de demanda, pero además en caso de enfermedad laboral se van a exigir 5 requisitos más que están relacionados con la situación médica de la persona que está ejerciendo la demanda. Para mejor comprensión hice un esquema de lo que es el proceso, porque ya que tiene bastantes plazos, por así decirlo, y tienden a generar confusión. Iniciamos con la presentación de la demanda y tenemos que si no hay observación, el juez tiene 2 días para la admisión, pero si hay observación, le otorga a la persona 2 días para subsanar. Concluido este plazo, se nos dice que hay un plazo máximo para que el juez admita la demanda, que son 5 días. Si éste la acepta, remite, ordena la notificación, ¿ya? Pero en caso de que la rechaza, puede haber una apelación. Esta apelación se da 5 días desde el auto que rechaza la admisión de la demanda y el juez tiene 5 días para decidir. En caso de que la rechaza, se extingue la instancia, aunque puede ejercer recurso de casación. En caso de que se acepte, bien sea en la primera oportunidad o en la apelación, se da la notificación. Es decir, el artículo 126 establece la notificación de las partes. Es muy importante esta situación, ya que como sabemos o como lo estudiamos en el ramo en los otros ramos de procesal, en caso de que no exista una correcta notificación de las partes, bien sea que sea unipersonal o hay un litisconsorcio pasivo, se genera un proceso de indefensión que puede acarrear la nulidad del proceso. Por eso es muy importante que exista la notificación. El artículo 129 nos habla del inicio de la audiencia preliminar y el artículo 133 nos habla de que el juez en primera instancia va a procurar la mediación. Dicho de otras palabras, algún método o forma alternativa para la conclusión del proceso. Si hay conciliación, se emite una sentencia del mismo acto que produce efecto de cosa juzgada entre las partes. Si no hay conciliación, el demandado debe dar contestación a la demanda en 5 días hábiles. Por remisión, tenemos que el artículo 136 nos habla de lo que es la fase de juicio como tal. El juez, dentro de los 5 días posteriores a la recepción del expediente, debe fijar un día y una hora para la celebración de la audiencia del juicio que no puede exceder de 30 días desde esa oportunidad. El artículo 152 y 153 nos habla de la evacuación de las pruebas y el artículo 158 nos habla que el juez debe emitir sentencia del mismo acto, pudiendo diferirlo por 5 días por motivos justificados. En el artículo 160 tenemos algunas de las causales de nulidad de la sentencia. Terminado el proceso en primera instancia, viene el procedimiento de segunda instancia. Se nos dice que el plazo para la interposición es dentro de los 5 días posteriores al vencimiento del plazo para la publicación de la sentencia. Tenemos una fijación de la audiencia oral que aparece en el artículo 163, que nos dice que al 5.º día de recibido el expediente, el Tribunal Superior fijará día y hora en no más de 15 días hábiles. Recordemos que en el procedimiento de primera instancia eran 30 días, ahora se reduce a 15. Y el efecto de la no comparecencia del apelante, así como en primera instancia el efecto de la no comparecencia del demandante, produce que
la causa se extinga y se produzca el archivo de la misma. Al darse la conclusión del debate oral y la emisión del fallo, según el artículo 165, se debe emitir el fallo en el mismo acto o se puede diferir por 5 días en caso de que exista un motivo plausible para ello. Y existe la obligación de reproducir la audiencia en forma audiovisual de acuerdo al artículo 166 de la LOCTRA. Ahora vamos a lo que es como tal el régimen probatorio en el proceso laboral. Ya lo estudiamos muy bien con usted, profesor, cuando vimos la asignatura de Derecho Probatorio, que reviste gran importancia para el proceso, lo que es manejar con cuidado la prueba y saber utilizarla dentro del proceso. Solamente para un poco recordar lo que vimos en la materia, nos dice Bello Tavares que la prueba es un elemento que se encuentra presente en la vida de toda persona. Es una nación que camina junto con el ser humano. Es decir, la prueba es importante no solo en el mundo jurídico, pero reviste gran especialidad pues por su fuerza demostrativa dentro del proceso. Nos dice Jaudet M. que no debe perderse de vista que la prueba es la piedra angular de todo sistema de justicia. Aquí podemos ver con un poco de filosofía la importancia que reviste la prueba para nuestros sistemas de derecho. Nos dice el artículo 69 de la LOCTRA, los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, o dicho de otra manera, llevar al convencimiento del juez para lograr la victoria en el proceso. El artículo 70 nos dice que ¿cuáles medios probatorios se pueden usar? Cualquier medio probatorio establecido en esta ley, en el Código de Procedimiento Civil, Código Civil. Y para citar algunos de ellos solamente podemos decir la confesión, prueba documental, pericial, testimonial, de expertos y cualquier medio probatorio en general no prohibido expresamente por la ley, como lo establece el artículo 71 en relación a el principio de libertad probatoria. Etapas de la prueba o cómo se desarrolla la prueba dentro del proceso laboral. Tenemos que, de acuerdo al artículo 73, la promoción sea en audiencia preliminar, la providenciación en el artículo 75, entre los 5 días de que el juez de juicio recibe el expediente que remite el juez de sustanciación. ¿Qué quiere decir esto de la providenciación? Que en esta etapa el juez, una vez revise el expediente, va a indicar cuáles pruebas admite, cuáles no admite, ya que hay pruebas que pueden no interesar al proceso o que versen sobre puntos que no son controvertidos y resultarían ineficaces o una pérdida de tiempo para el proceso. Tenemos que en caso de rechazo se puede dar la apelación de acuerdo al artículo 76 dentro de los 3 días hábiles siguientes al rechazo. Y la evacuación se debe producir en la audiencia de juicio de acuerdo al artículo 6, ya que el juez debe tener contacto directo y es el que debe percibir, debe tener acceso, debe estar en contacto directo con la evacuación de la prueba para que logre el fin que ésta tiene. ¿Cómo se realiza el control de la prueba? Un claro ejemplo de esto es la tacha de documentos, que como lo estudiamos en la asignatura de Derecho Probatorio, es la capacidad que tienen las partes de controlar las pruebas que presenta el adversario. Este es un elemento fundamental para el principio del derecho a la defensa, ya que una de las partes podría presentar un documento que es ilegítimo, que es ilegal, que no cumple con los requisitos mínimos de aceptación, y la otra parte tiene derecho a controlar esa prueba. Esa es la palabra adecuada, controlar. Régimen probatorio en el proceso laboral es inquisitivo o dispositivo. Ya sabemos que en el mundo procesal, de forma inicial son las partes las que tienen la facultad de presentar demandas, de presentar determinadas pruebas que consideren necesarias para que su petición o aquello que están solicitando sea congruente con el resultado que obviamente todas las partes desean una victoria al momento de entrar en un proceso. En este caso en particular, el juez, a pesar de que permite que las partes, de acuerdo a la libertad que tienen dentro del proceso, hay ciertos principios dispositivos en el proceso, ya que el juez puede incluso solicitar pruebas que las partes no han aportado al proceso, que no han promovido para su mejor proveer. El artículo 71 nos los establece. La carga de la prueba diferencia entre el procedimiento civil y laboral. El artículo 506 del Código de Procedimiento Civil nos dice: quien pide la ejecución de la obligación debe probarla. Mientras que el 72 de la LOCRA nos dice presunción de existencia de la relación laboral, es decir, corresponde al empleador desvirtuar. Aquí hay una presunción, ya que se supone que el empleado es un débil jurídico, hay una presunción de la existencia de la relación laboral y corresponde al demandado demostrar que no existe dicha relación.
sistema de elaboración de las pruebas y poder discrecional del juez. Nos dice el artículo 9 y 10 de la LOCTRA que los jueces del trabajo apreciarán las pruebas según las reglas de la sana crítica. En caso de duda, preferirán la valoración más favorable al trabajador. Recordemos que se considera que por la posición económica y de poder o de control que ejerce el empleador sobre el empleado, este está en una condición privilegiada y la legislación debe proteger al trabajador. Hay un poder discrecional, ya que el juez tiene ciertos poderes dentro del proceso, como por ejemplo solicitar la evocación de pruebas no promovidas, puede extraer presunciones y conclusiones de la actuación de las partes y puede condenar a más de lo demandado, como por ejemplo que la parte demandante adjunte una serie de documentos y solicita una cantidad de dinero, pero el juez considera que en realidad debe recibir más. Él puede ordenar que se le pague más de lo que está solicitando. El procedimiento de ejecución de los juicios laborales. Nos dice Fidel L., que es un abogado venezolano con ocasión de la tesis que presentó para convertirse en especialista de Derecho Procesal Laboral en la Universidad Central de Venezuela, nos dice: la Administración de Justicia no se limita a la manifestación o expresión de conocimiento científico legal. Su finalidad es satisfacer efectivamente la pretensión individual del favorecido a través del cumplimiento de la sentencia por acatamiento voluntario o forzoso. Actio judicate, que no es otra cosa que la parte que resulta vencedora en el proceso pueda solicitar la ejecución y que no quede ilusoria la aplicación del derecho. Más tarde, citando a Couture, nos dice: Couture sostiene que la fase cognoscitiva y de ejecución constituye una unidad de vínculos profundos, es decir, no existe una sin la otra y, por ejemplo, si hay el fallo sin ejecución, queda como ilusorio el derecho. Es decir, hay una vinculación entre ellas porque se requieren ambas para la correcta aplicación del derecho. El artículo 180 nos habla sobre la oportunidad para la ejecución y nos dice: cuando la sentencia o acto equivalente a ella haya quedado definitivamente firme, la ejecución forzosa se llevará a cabo al cuarto día. ¿Y por qué al cuarto día? Porque la ley deja un espacio de 3 días para que la parte vencida cumpla de forma voluntaria dicho fallo. El encargado de la ejecución de la sentencia, nos dice el artículo 181, que son los tribunales de trabajo competentes en primera instancia. Mediación, sustanciación y ejecución. Es a este tribunal al que corresponde realizar la ejecución de la misma. El uso de la fuerza pública para la ejecución. Ya sabemos que el Estado funciona como un engranaje con distintos cuerpos y que muchas veces actúan de forma conectada. En este caso, los tribunales pueden valerse de lo que es la fuerza pública para la ejecución de los fallos. Y tenemos la aplicación supletoria de las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil en el título 4 por remisión directa del artículo 183 de la LOCTRA. Tenemos que hay un poder discrecional del juez en el artículo 184 que nos dice: facultad de disponer todas las medidas que considere pertinentes a fin de garantizar la efectiva ejecución del fallo. Y hay una imposición de intereses en caso del no cumplimiento voluntario, que es una consecuencia de que la parte perdidosa se niegue a cumplir de forma voluntaria el fallo. ¿Cómo se va a calcular? De acuerdo al porcentaje o tasa que establezca el Banco Central de Venezuela. Para finalizar, tenemos un par de notas jurisprudenciales. Tenemos la sentencia 57 del 13 de octubre del 2011. La Sala Plena nos dice: en relación a los tribunales de primera instancia y su diferencia entre el tribunal de sustanciación y de juicio, ya que sobre todo al iniciar a estudiar este tema se puede prestar para confusión porque en un mismo nivel hay 2 tribunales diferentes. A este respecto nos dice: